Hola, te invito a conocer Health Industry Information Platform o HIP, una plataforma digital con aplicación diseñada específicamente para la industria de la salud. HIP permite el manejo de una práctica más eficiente manteniendo tus credenciales al día. Contiene un censo de todos los médicos por pueblo en la isla, servicios de consulta en línea, un chat que cumple con todos los requerimientos de IPA, acceso a formas y modelos de contratos, en adición información sobre proyectos de ley que impacten el campo de la salud. ¿Qué esperas? Hazte socio ahora y descubre cómo tener una práctica más eficiente. Saludos y bienvenidos a otra edición más de HIP Podcast. Como siempre, traído ustedes todos los miércoles a las 10:30 de la mañana. Por aquí por Noticias de Ponce y por las plataformas de HIP, Health Industry Information Platform, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Una vez más traemos temas de mucho interés, la industria de la salud de Puerto Rico, temas que definitivamente debemos estar mirando de cerca y atendiendo, ya que pues, son productivos para que puedan tener operaciones más costo efectivas y puedan ir mirando de cerca qué es lo que está pasando en la industria. Hemos estado mirando muy de cerca una compañía que está atendiendo muchos temas en lo que es la tecnología en la industria de salud desde hace unos años, fundada por dos mujeres empresarias puertorriqueñas. Hoy nos honra la presencia de una de ellas, la cofundadora y quien es la CEO de Avartis Health, nuestra amiga Dolmari Méndez. ¿Cómo estás, Dolmari? Buen día. ¿Estás bien? Tienes que prender el teléfono. ¿Está prendido? Sí, ok. ¿Todo bien? ¿Y tú cómo estás? Pues muy bien, Dolmari, muy bien. Aquí terminando unas vacaciones y empezando a trabajar otra vez. Y qué mejor día para empezarlo con una buena entrevista contigo, quien sé que llevas muchos años trabajando en beneficio de la industria de la salud. Un área que es un área borrascosa, un área difícil de atender, un área que es compleja y es el área de la tecnología. Eso es así. Yo sé que has hecho mucho y quisiera que nos hablaras para beneficio de todos los que nos están viendo y nos están escuchando. ¿Qué es Avartis Health y cómo es que tú llegas a Avartis Health? Porque vienes de un área que no es el área de la tecnología. Así que pues, uno de tus socios sí es creo que viene del área de la tecnología, pero tú no. Tampoco, las dos venimos del área de la salud en general, pero ninguna de las dos veníamos del área de tecnología. Pues, sabíamos lo que teníamos que hacer. ¿Qué es Avartis Health y cómo llegan ustedes dos a desarrollar esta empresa exitosa en estos días? Pues mira, Avartis Health, yo soy oficial de cumplimiento en el área de la salud, ese es mi background, pero llevo en la industria de seguros desde hace más de 10 años ya. En términos de servir patronos en la isla para lo que es la administración de sus beneficios marginales, y eso pues obviamente incluye lo que son planes médicos. Dentro también de esa experiencia, pues en el 2010 cuando el Obamacare se aprobó, el Congreso de Estados Unidos otorgó una cantidad de licencias para implementarlo a nivel nacional y pues una de esas fui yo. Eso costó mucho tiempo de estudio y sacrificio, pero sí, actualmente sigue siendo la única acá en Puerto Rico. Pero también viene a raíz de una experiencia personal en donde pues yo literalmente por poco pierdo la vida por mal manejo de mis datos clínicos. Más bien por falta de interconectividad entre todos esos entes que me estaban, ¿verdad?, tratando de identificar una condición de salud, que en ese caso fue una bacteria de esta, una en 1.000.000 que se desarrolla en tu cuerpo por una mala reacción a un tipo de marisco. Y eso lo llevó a una septicemia. La falta de información y la búsqueda de entender el tratamiento que estaba recibiendo en cada punto de servicio. Entre eso pasé de octubre de 2014 a febrero de 2015 entre hospitales y
Mi peso bajó a 90 y pico de libras, perdí toda mi cabellera, flora intestinal, y ahí cuando tú estás en esa posición que renaces de nuevo, gracias en ese momento a que fue mi pediatra, que fue quien dio, ¿verdad? Con lo que tenía. Y digo pediatra porque fue mi pediatra, pero me atendió en una vida adulta porque había una relación, ¿verdad? Con él. Y entonces se identificó, pero ya habían pasado 6 meses. Y la realidad es que si no hubiera sido por haber tenido acceso a un infectólogo en este caso, sabrá Dios qué hubiera pasado. Así que en la agonía, un niño de 3 añitos y todo lo demás, pues yo tuve la oportunidad de pensar mucho en lo que me estaba pasando, pero más que eso, en lo que estaban pasando otras personas que no tenían el conocimiento que yo sí tenía para hacer las preguntas correctas a un médico y a todo aquel que me estaba tratando, ¿verdad?, de apoyar en el proceso. Y ahí yo prometí, ¿verdad?, si sobreviví a esa situación, pues yo prometí que iba a hacer algo para colaborar a mitigar esta situación, porque un gran por ciento, cuando estudias todo, ¿verdad? Todo esto, ves que un 20% de las personas que fallecen en salas de emergencia a nivel nacional es porque por falta de información en la sala de emergencia o por un tipo de alergia o por datos que no se tienen del trasfondo del paciente. Y lo cual es sumamente representativo, eso fue lo que me pasó a mí. Y la manera de lograr eso era tratando de conectar todos los stakeholders, que es lo que hace nuestro sistema, y que son proveedores, pacientes, aseguradoras, y tratar de que todos hablen el mismo lenguaje, pero para eso había muchos retos de encontrar cuál iba a ser ese lenguaje en que todos se pudieran comunicar. Así que la tecnología se ha logrado desarrollar por procesos de aceleración e inversionistas que creen en lo que estamos haciendo. Si no, no hubiéramos podido. Ok, ¿cómo la tecnología que desarrollaste soluciona o atiende situaciones como las que te pasó a ti? Estás hablando de una interconectividad entre proveedor, paciente, aseguradora. Explícanos un poquito dónde está esa interconectividad. Presumo que en una nube. Cómo entonces los diferentes players pueden entonces entrar a esa interconectividad. Y cómo tú entiendes que teniendo esa interconectividad, pues resolvería una situación parecida a la que por la cual tú pasaste. Pues mira, ese es un tema fascinante porque va de la mano con todo lo que entra ahora como ruling en enero en términos de intercambio de datos clínicos. Y mi ejemplo es el mejor ejemplo, ¿verdad?, que te puedo dar porque es de los más recurrentes. Y el detalle es que en este caso, en donde la emergencia y los síntomas se reflejaban yo teniendo una conversación contigo en cualquier lugar, y de momento perdía conocimiento, bajaba bajo de presión y era literalmente una emergencia, pues cuando una ambulancia llega te lleva al punto de servicio más cercano, eso lo sabemos. Así que esa emergencia, al estar ocurriendo constantemente en lugares distintos, eso era lo que pasaba. Me llevaban a distintos hospitales hasta que llegué al último hospital, pero en ninguno de esos hospitales había un lugar en donde ellos pudieran entrar y verificar que era el tratamiento que me estaban dando en los otros puntos de servicio donde ya había estado. Así que literalmente te conviertes en un experimento porque te van a tratar según el diagnóstico que ellos entiendan que puede ser un posible diagnóstico, porque no hay datos y no hay un mapping que se pueda hacer del paciente. Así que el no haber un récord médico electrónico que podamos decir, ¿verdad?, no centralizado, pero al haber tantas récords médicos electrónicos de distintos vendors implementados, al no ver un HIE en Puerto Rico implementado, el sistema de salud de la manera que está estructurado técnicamente no permite que cualquier médico pueda tener acceso a la información de un paciente.
Así que la única manera de contrarrestar eso es en la nube, como tú bien mencionaste ahorita, en donde el médico y el paciente, validando su identidad con las credenciales correspondientes, puedan tener acceso a esa información que ya el paciente autorizó. Así que nos puedes ver como que nuestra tecnología en el mismo lugar puede el paciente autorizar a cualquier proveedor de servicio a que pueda accesar la información de ese paciente, no importa en donde ese proveedor rinda servicio. Así que yo, Dolmari Méndez, si quiero compartir mi información con cualquier proveedor en Puerto Rico, yo lo puedo hacer y lo puedo hacer desde un solo lugar. Y lo mismo puedo compartir con un proveedor dentro del mismo ecosistema porque está en la nube y no está atado a ningún récord médico electrónico que tenga que estar integrado en esa oficina médica. Y lo mismo pasa entonces con las aseguradoras, siempre y cuando el paciente autorice compartir esos datos, pues entonces pues sí se puede accesar. Esos son retos que comienzan ahora en enero 1, porque sabes que la ley cambia, ahora el paciente oficialmente es dueño de su información y el paciente decide con quién la comparte, pero no hay un Puerto Rico un lugar establecido en donde un paciente entre y el paciente diga, ok, yo quiero compartir mis datos con cualquier proveedor en Puerto Rico dentro de los 12,000 o 9,000, como, ¿verdad? De la manera que se contabiliza ese proveedor. Eso no existe. Ahora nosotros nos volvemos también esa otra solución en donde en nuestra base de datos el proveedor, sea un laboratorio, sea un hospital, sea quien sea el proveedor, tiene acceso a la información del paciente y en ese mismo lugar el paciente lo pudo autorizar o pudo compartir los datos. Y te estoy hablando de una gestión que se puede hacer tan sencillamente desde el celular. No es algo tampoco complejo. ¿Quién sube la información del paciente a esa nube para que la interconectividad se dé? ¿El propio paciente o la facilidad en la cual el paciente recibió el servicio? Mira, está hecho para las dos, para que el paciente lo haga. ¿Por qué? Porque no hay unos retos que enfrentamos en términos de que no todos los proveedores están conectados. Este es un proceso que coge tiempo, es un proceso que necesitamos el apoyo de la, ¿verdad? De la aseguradora que pueda, ¿verdad? Ser parte de esas entidades que lo promueven para que el proveedor lo utilice. Pero sí nosotros comenzamos en el segmento de laboratorios en Puerto Rico, en donde ya realmente ahora para agosto ya prácticamente están 100% de los laboratorios en la isla. Y hay que empezamos por laboratorios, porque sin un laboratorio no hay un diagnóstico, no hay un tratamiento, así que era la manera más lógica de empezar. Y también pues el lenguaje, el formato clínico que se usa, pues un lenguaje, formato clínico que es aceptado a nivel global en el 99% de los países, lo que nos permite a nosotros expandirnos fuera de Puerto Rico, pero también a la vez nos permite poderle brindar a Puerto Rico, ¿verdad? A pacientes, proveedores, aseguradoras, un formato en donde sí pueda haber una comunicación armoniosa y una visualización clara de lo que está ese paciente. Así que el proveedor de servicio, dígase médico o entidad hospitalaria, fácilmente puede subir datos de ese paciente en el sistema y el paciente rescatarlos en su portal. Y lo mismo viceversa. Okay. Así que esa libertad ocurre ahí, obviamente, siguiendo los parámetros federales para que eso se pueda dar. No es una obligación del proveedor subirla. O sea, pienso yo, ¿verdad? Yo voy a un médico, voy a un hospital, voy a un centro radiológico. Ellos no tienen obligación de subirla, pero al paciente le conviene que se suba. O sea, que debo presumir que la carga recae más en el paciente que en el proveedor. Al tú no ser una agencia fiscalizadora ni una agencia de gobierno, pues nadie está obligado a subir esa información allá. Pero sí, con un esfuerzo para que los pacientes en Puerto Rico entiendan la importancia de este proyecto o de esta tecnología, mejor dicho, pues el paciente sí puede decirle al centro radiológico, oye, dame copia de mi récord, y como tú dices, es tan sencillo que con su teléfono, plan, sí, lo escanea, con un programa de esto le saca una foto y lo sube.
Y lo O sea, sube. no es O le nada, tira una foto, o le no tira es una nada foto y lo sube. complejo, no es nada complejo y sí es exageradamente beneficioso porque vas a crear una especie de récord médico en una nube tuyo para cuando tú estés en Timbuktu, si lo vamos a poner Ujú, así sí. de exagerado, allá si te enfermas, un médico allí puede accesar o acceder, ¿no? Esa información tuya de todo lo que te han hecho en Puerto Rico, los tratamientos. Exacto. Y más aún allá, Salvi, porque imagínate que tú vayas fuera, ¿verdad? Que viajes fuera de Puerto Rico, y te pase una emergencia y estés solo, y lo único que tengas es tu licencia, ¿verdad? De conducir a la mano, cualquier identificación. Imagínate que si hay lugares en donde sí se tiene información que diga, ah, mira, Salvi es alérgico al látex, Salvi es alérgico a la penicilina. Me sigue, o sea, que el componente comunitario aquí va mucho más allá de los parámetros que ahora mismo pues sean los más comunes porque es todo, ¿verdad? Es siempre y cuando el paciente quiera compartirlo, lo comparte, porque también la plataforma del paciente tiene un componente de colección de datos del paciente, en donde el paciente sí pueda colectar esa información. El detalle es que al tener los laboratorios on board, pues es interesante porque sí nos permite escalar los proyectos a un nivel muchísimo más extenso, porque ahora mismo, por ejemplo, con COVID, sí podemos hacer un mapping de pacientes. Pero la realidad es que el gobierno, pues, en ese lado, pues, no está muy listo para entenderlo y verlo de esa manera. Así que el poder tener acceso a tanta información que se alimenta de todos los puntos de donde se tiene que alimentar, pues requiere que en el backend del sistema pueda haber una recreación y una visualización de lo que realmente está pasando para que entonces entidades como las aseguradoras sí puedan utilizar esa información como actionable data para poder ejecutar como tiene que ejecutar situaciones de crisis como son las enfermedades tropicales como influenza, dengue, etcétera, etcétera, en donde ahora con COVID pues todo va a ser tan confuso. Y uso ese ejemplo porque es el mejor ejemplo en medio de la pandemia que podemos, ¿verdad? Que podemos utilizar, porque hay mucha información bien vaga. Debemos esperar que en un futuro cercano los pacientes tengamos, o la población tengamos un pendant que diga, si tú quieres acceder a mi información, si es un caso de emergencia y quieres acceder a mi información, Sí, entra a barticel.com y entra porque eso es sería lo que cool. pasa, o sea, pienso rápido en los pacientes de cáncer, ¿no? Que viajan, Sí. los que no están comprometidos, que no puedan viajar. Que puedan entonces viajar y si les da algún episodio en algún sitio, ¿verdad? Fuera de su jurisdicción, que pues esa medallita pues la puedan ver. Tú te ríes, pero déjame hacerte No, está creado para eso. déjame hacerte Lo una que pasa es que Tú sabes que existen las directrices anticipadas y eso es un documento que tú llenas y cuando tú llegas al hospital, si tú no quieres que te den el DNR o no quieres que te pongan algún tipo de respirador artificial, etcétera, pues ajá, simplemente no te puedes tocar y te tienen que dejar morir. Esa es tu voluntad. Eso ha cambiado un poquito correcto. con el Código Civil nuevo, pero eso no es el tema de hoy. Pues, si tú no tienes el documento a la mano, que es el documento que dice lo que te pueden y no te pueden hacer, pues el médico en una sala de emergencia está obligado a salvarte la vida. En ausencia de que él esté, o sea, si tú estás inconsciente, si tú estás consciente y le dices no me toques, pues no te pueden tocar. Exacto. Pues yo vi un caso, leí un caso, pues no lo vi, donde el paciente lo que hizo fue que se tatuó en el pecho, no me resuciten. O sea, Eso es literalmente abrieron interesante. el pecho y dijeron no lo toquen. Su directriz anticipada está en el pecho grabada. O sea, que presumo que llegaremos al punto que me voy para Estados Unidos, un tatuaje ahí que diga, llamen a Ortiz Health, y ya está toda mi información, porque es que es buenísimo. Sí, Buenísimo. mira, hay muchos retos, ahora mismo la realidad es que todo el ruling nuevo de interoperabilidad e intercambio de datos nos ayuda mucho a que esto se logre, porque estamos hablando que en el caso de las aseguradoras pueden tener un lugar en donde el paciente le autorizó
una vez a todos los proveedores y no tienen que repetirse. Tú no te imaginas una aseguradora llamando a otra para que por favor le den acceso al récord del paciente que estaba asegurado con ellos. Así que lo que necesitamos es que eso se entienda. Nosotros lo que tenemos es la visión de convertir el sistema en una base de datos que sea un single truth of source, en donde todo esté ahí y todas las entidades que necesiten se puedan alimentar, promoviendo y educando al paciente a la importancia que tenga de que su información esté disponible para unas entidades específicas para su propio beneficio, protegiendo nuevamente. Exacto. Eso es así, no es para que la aseguradora suba el costo de tu plan médico, ¿verdad? Porque la data se protege. Para la aseguradora, el tener, bueno, lo que pasa es que como depende del paciente el que se suba la información. Bueno, contratos con los proveedores y los proveedores tienen la obligación de enviarle cierta información a la aseguradora. Exacto. De ciertos renglones del tratamiento del paciente, pero no es todo. ¿Okay? O sea que para la aseguradora tener una nube toda esta información, si los pacientes la suben, pues sería, yo creo que sería lo ideal. No, imagínate el sector de Medicare Advantage, por ejemplo, que los resultados de laboratorios de los pacientes se tienen que compartir con la aseguradora porque tienen que entender qué es lo que está pasando con esos pacientes no voy a decir de edad avanzada porque 65 años estos días son 50. O sea, eso no es real en estos tiempos. Así que, sí, imagínate que la aseguradora que sí tiene la potestad de hacerlo, le diga por ejemplo, sus proveedores, mira, toda la información de este sector necesitamos que se canalice por aquí y todos la tienen disponible. La tiene disponible la aseguradora, ¿verdad? Que en ese momento tiene asegurado ese paciente de Advantage. En vez de que puede estar en tiempo real recibiéndose, tú sabes, en términos de calidad, el impacto que tiene para las aseguradoras para efecto de mantener sus estrellas y seguir evolucionando y brindándole esas herramientas a los proveedores, el impacto que eso tendría rápido. Porque no es un experimento, esto está listo, esto está arriba. Eso te iba a preguntar. Nos está viendo mucha gente, o sea y nos va a seguir viendo mucha gente. Gracias a Dios hemos tenido una acogida aceptable de estos programas, de los podcasts de nosotros. No te puedo decir cuántos miles de personas los están viendo, pero me puedo dar con piedras en el pecho y felicitar a nuestros amigos de Noticias de Ponce que nos han ayudado muchísimo, Egui Marrero y José Irizarry, que nos han ayudado a que lo que yo tenía, que era un podcast que lo veía mucha gente, pues ahora se ha convertido en un podcast que lo está viendo más gente todavía. Claro. Ha sido y felicidades por eso. Y estamos llevando buena información y esto es parte de lo que queremos hacer. El paciente que nos está viendo y dice, oye, eso me interesa, ¿qué tiene que hacer? Entrar a bartishealth.com y entra a Patient Link o a bartishealth.com, selecciona Patient Link y se registra. Ya. Y ahí el paciente ahí puede recolectar resultados de laboratorio, si son los laboratorios que ya están activados dentro de la red, pero ya a final de agosto ya están todos en Puerto Rico. También pueden utilizar el sistema para su récord médico electrónico, pueden completar cuestionarios, surveys en donde pues se pueden contestar preguntas relacionadas a su condición de salud y ellos obtener una visualización gráfica en términos de riesgo, por ejemplo, para diabetes, para cardíaco, infartos, etcétera, etcétera, en donde ellos pueden entender su condición de salud. Lo importante es que nosotros, de la manera que socialmente, ¿verdad? Estamos establecidos, no se puede decir, mira, y hay una tecnología, tómala y hazlo. El paciente tiene que educarse y tiene que entender, porque el paciente no quiere compartir información, pero es porque no le explican, es porque no entienden, ok, ¿qué van a hacer con mi información? ¿Me la van a coger? ¿Me van a subir el costo de mi plan médico? No es eso, porque esa información no se comparte de esa manera.
esa educación se tiene que dar, y yo creo que si eso se logra, en Puerto Rico somos muy inteligentes, personas educadas, en donde podemos entender que en tiempos de pandemia ya estamos experimentando lo que no es tener bases de datos clínicas establecidas en la isla. Y no podemos ofrecer un servicio más rápido y más efectivo por esa situación. Gracias a Dios ahora estamos colaborando. Sin que los amigos de los planes médicos me escuchen, apaguen sus micrófonos y váyanse. Podría ser que si yo me suscribo a ese producto tuyo, y me ayude a mantenerme saludable, porque en todo momento van a estar pendientes a mis condiciones. Es que se pueda ver qué paciente está siendo tratado por cuál especialidad, porque hay un sinnúmero de pacientes, especialmente en el área de diabetes, el área lo que es tiroides, lo que es el área de endocrinología. La cantidad de pacientes que están recibiendo el servicio por un generalista, vamos a decir, en vez de por un endocrinólogo o un cardiólogo ¿verdad? La realidad es que tiene que ir al proveedor correcto. No para que no se pague una reclamación, sino para garantizar que ese paciente esté recibiendo el tratamiento correcto y esté recibiendo, por ejemplo, en el área de despachos de medicamentos, la dosis adecuada, su receta adecuada, el suplido adecuado, porque no es lo mismo cuando es agudo y mantenimiento y va y lo busca cada 15 días que cuando lo busca cada 30 días, no es el mismo impacto. Así que todo eso es lo que está detrás de esto para que la aseguradora pueda tener un alto rendimiento, ¿verdad?, en lo que es el manejo de su población de proveedores y la población de pacientes asegurados bajo su portfolio. Mucho más, es bien amplio. Hablaste ahorita, entraste en el tema y coqueteaste alrededor de un poquito del COVID. Me habías comentado que estabas en un proyecto unido a otro grupo de profesionales que van a atender algo relacionado con la pandemia y el tracing, etcétera. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Cómo estás envuelta en ese tema que en este momento cada vez uno piensa que se pone así como que medio suave, de momento vuelven otra vez los casos, cada vez hay más casos hospitalizados, esta mañana amanecieron unos más casos hospitalizados, Florida está fuera de control? O sea, ¿qué nos puede ilustrar en cuanto a eso? Mira, como entidad, ¿verdad?, que está envuelta hasta el tope con esto, tenemos mucha preocupación porque sabemos que la economía sí se tiene que abrir y se tiene que hacer, pero una cosa es que eso y una cosa es vivir con COVID, y las medidas que hay que tomar no son las mismas que tomas con influenza, Zika, chikungunya. Esto es algo nuevo para todos nosotros. Estamos envueltos en desarrollar las bases de datos clínicas en donde todos esos resultados de COVID se pueden reflejar en un lugar en donde se muestre regionalmente hablando en dónde es que están. El reto, Salvi, que tenemos aquí es que, y volvemos a la base de todo esto, es que al no haber un filtro en donde se reciban los datos de hospital, los datos de laboratorios independientes, las pruebas rápidas, y no pase todo por el mismo filtro, no permite que la información se categorice de la manera más eficiente como debe de ser. Esto está corriendo todavía en papel, no llega la data, no llega en paralelo. La manera en que se contabiliza, pues también el pueblo de Puerto Rico tiene que entender qué significa una prueba rápida, qué significa una prueba de antígeno, qué significa una prueba molecular. Y el hecho de que yo haya reflejado un anticuerpo no quiere positivo, no quiere decir que yo estoy negativa, quiere decir que estoy desarrollando un anticuerpo. Y me pasa y vuelvo después, me sale el COVID negativo y eso no está contabilizado como un positivo. ¿Me sigue? Entonces ahí es donde tienes esas discrepancias de números, en donde en la etapa en que el paciente se hace su prueba,
pues no necesariamente se vaya a catalogar como un positivo o un negativo por el día en que se encuentra la persona en su etapa de infección o en su etapa de anticuerpo. A eso le suman el porciento de credibilidad ¿verdad? De la prueba. Y tenemos que entender que esto es como esto es una enfermedad fantasma, estamos conociéndola. Así que cualquier síntoma raro que tengamos en nuestro cuerpo tenemos ¿verdad? Que contrarrestarlo. Y la realidad es que la única solución para esto es que nos hagamos una prueba de COVID cada 2 semanas. Porque es la manera de medir tener una constante de lo que realmente está pasando. Pero eso no es real, eso no se puede costear por un patrono. Hay retos con las aseguradoras, los pacientes le tienen terror también a esa prueba, ¿verdad? Porque se ha mostrado visualmente cómo es la prueba y no es nada agradable a nadie, no todo el mundo puede manejar ese tipo de pruebas en términos emocionales y en términos físicos. Dicen que es un Q-tip, pero no es algo que es un Q-tip pequeño. Así que hay muchos retos, pero yo creo que sí, si el paciente entiende lo que significa cada tier, las medidas y no hubiese gente afuera los domingos en Piñones, por ejemplo, sin mascarilla. Pero como nos enfocamos en el número más bajito y los otros no cuentan, pues está todo bien. Esas definiciones hay que entenderlas. Y tienes 9,000 pasajeros entrando al aeropuerto diariamente. Así que esta es educación. ¿Cómo, perdón? Vimos una ayer que no se quería hacer la prueba. Salió en las noticias. Sí. Sí. Y sé de personas que han dado negativo en su prueba, en su prueba rápida, anticuerpo, y sale positivo en COVID. ¿Me sigue? Una temperatura, ya esto ha evolucionado tanto que los síntomas no son los síntomas típicos que puedes ver en un aeropuerto. Sí hay que establecer las medidas, pero no necesariamente que no dio con fiebre alta cuando llegó. Tuviste la noticia que están tomando Tylenol y Ibuprofen antes de llegar para no tener fiebre. Y la realidad es que el servicio, ahora sí hay servicio aquí en Puerto Rico, cuando comparas con otros estados, pues es mejor venirse aquí, recibir el servicio clínico aquí que quedarte allá. Así que hay muchos retos que nos llevan a lo que es educación. Así que en la plataforma de PatientLink también ese es otro componente que tiene, de educar al paciente y que tanto las aseguradoras como los proveedores puedan hacer distribución de material educativo para que llegue al paciente y el paciente lo entienda con una notificación, con una alerta. Porque esto no es algo el ser tan optimista y querer ser tan positivo en la comunicación de la noticia hace que nos descuidemos y bajemos la guardia. Y ese positivismo, ese optimismo es bueno, pero el pueblo tiene que estar, ¿verdad? Que estar educado. Así que de nuestra parte, sí estamos desarrollando la base de datos clínicos, contestando tu pregunta. No hay bases de datos clínicos en esta área. Nosotros le integramos todas las enfermedades tropicales, así que eso se combina ahora con dengue, zika, chikungunya, influenza A, influenza B y micoplasma, que son las de temporada. Pero a esto hubo que añadirle un componente de enfermedades de transmisión sexual, porque también ahora eso es un detalle adicional del que no se está hablando. Y es que aparentemente, ¿verdad? Hay datos que no están finales, pero sí apuntan a que puede ser transmitido también de esa manera, como era Zika, ¿verdad? En su momento. Así que la educación aquí es extremadamente crucial. Y ¿verdad? Es una de nuestras funciones en donde el paciente puede ir a un lugar y, yo quiero entender lo que pasa conmigo, entender lo que pasa con la condición, ver qué pruebas son, qué significa mi prueba, y ahí es donde el paciente se va transformando y ¿verdad? Se va educado. Así que hay unos cambios generacionales también. Ahora leemos más, ¿verdad? Así que yo creo que la plataforma es excelente para transicionar esa persona que está acostumbrada al papel
a que lo pueda tener el acceso, ¿verdad? De su mano. Y la edad no es un reto aquí, honestamente. Esas son limitaciones que nos ponemos. Sí estamos haciendo unas estrategias con proveedores y demás para aumentar el registro en oficinas, para darle al proveedor esa oportunidad de que entonces pueda registrar al paciente al momento cuando llega a esa oficina o cuando llega al laboratorio. Sí sería excelente de que con las aseguradoras nos aprovechemos del momento ahora el próximo año y en los contratos del proveedor, sí, ¿verdad? Y hablo, por ejemplo, de laboratorios, que pueda decirle, mira, laboratorio, yo necesito que los pacientes se registren en el portal de ustedes ¿verdad? Para que ese paciente ya pueda compartir datos desde ahí mismo. Y ahí eso se puede trascender de muchas maneras adicionales, pero ya los canales para que esa comunicación llegue de un lado y al otro y pase con transparencia, ya está. Nosotros lo que queremos es posicionarnos en ese segmento para que todas las aseguradoras puedan, ¿verdad? Hacerlo de manera armoniosa, pero también que el paciente y el proveedor puedan comunicarse con la transparencia que necesitan al momento, porque esto hablamos de que es en tiempo real, tampoco es que pasan 24 horas o en una semana, es que al momento subió, al momento entró y al momento se tiene disponible. Para propósitos de ilustrar a los pacientes que nos están viendo y a todo el mundo que nos está viendo y los que nos van a ver, todo esto está en total cumplimiento de las regulaciones de privacidad que obligan a toda compañía que transmite o maneja data, que se conoce como la data que tiene que ser protegida, el PHI, el Protected Health Information de los pacientes. O sea, que el paciente no debe tener miedo de, ahí voy a acceder allí, voy a meter mi información y van a saber quién yo soy y todo. Señores, no funciona así, funciona de la otra manera. Está todo es al revés, obviamente protegido, aunque esté en una nube, no piensen que los hackers van a entrar. Bueno, pueden tratar, pero no van a lograrlo porque hay unos tiros de seguridad que conocemos el proyecto y estamos claros de que están sumamente resguardados en términos de... Sí, tienes el FHIR, tienes lo que es FedRAMP, tiene ahora todos estos AWS y los servidores donde está el hosting de datos, también tienen regulaciones mucho más altas que tienen, ¿verdad? Tienen que cumplir, pero esta data no se comparte, que ahora en enero el paciente la controla 100% y decide con quién la quiere compartir. El reto que nos vamos a encontrar es en establecer ahora nuestra herramienta para que el paciente pueda ejecutar esa acción. Ese es el reto. Y ya existe. El futuro inmediato. Ese es el futuro. Y nosotros, obviamente, nuestro desarrollo lo hemos hecho dirigido a eso. Mario, el tiempo nos traiciona. Sé que tienes una reunión ahora. Sí. Nada, el programa es tuyo. Cuando tú quieras hablar de algo, podemos hacer parte 2, parte 3. Venimos y seguimos hablando. Te deseo el mejor de los éxitos a ti y a toda tu empresa. Sé que han trabajado duro. Llevan 3 años, 4 años en este proyecto, ¿verdad? Cumplimos 4 años ahora, pero desde from scratch, porque esto fue desde cero. Conozco bien el camino, lo he vivido personalmente con la plataforma de nosotros y definitivamente, ¿verdad? Es pedregoso. Pero siempre es bueno, el final siempre es agradable. Es bonito lo que uno hace en beneficio de la salud del paciente. Así que te felicito. Gracias. A que sigas adelante. A ustedes, bueno, nos veremos el próximo viernes en el programa de Al Día con Cámara Azul. Vamos a estar entrevistando al presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico con temas de interés, especialmente la falta de médicos de Puerto Rico y qué podemos hacer para aliviarla, qué el gobierno puede hacer, qué puede hacer la industria privada, porque no todo tiene que recaer en manos del gobierno. Así que con esto los dejo, que tengan una linda semana, que Dios los bendiga y mucho éxito a todos. Don Mari, gracias. Gracias, Albi. Bye, bye. Cuídate, gracias por la oportunidad. A ti.
Hola, te invito a conocer Health Industry Information Platform o HIP, una plataforma digital con aplicación diseñada específicamente para la industria de la salud. HIP permite el manejo de una práctica más eficiente manteniendo tus credenciales al día. Contiene un censo de todos los médicos por pueblo en la isla, servicios de consulta en línea, un chat que cumple con todos los requerimientos de IPA, acceso a formas y modelos de contratos, en adición información sobre proyectos de ley que impacten el campo de la salud. ¿Qué esperas? Hazte socio ahora y descubre cómo tener una práctica más eficiente.